Hace unas horas, a través de un mensaje transmitido desde el Congreso, José Gerí Oré asumió la presidencia de la República del Perú y brindó su primer mensaje después de la vacancia de Dina Boluarte. ¿Qué dijo José Gerí? ¿Qué pasó con Dina Boluarte? Quédate porque te contaré todos los detalles. En consecuencia, ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Invito al presidente del Congreso de la República, señor José Enrique Gerí Oré, a juramentar como presidente de la República. Por mi país, por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio del 2026, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de nuestro país, de nuestra República, la independencia de nuestras instituciones democráticas, que cumpliré y haré cumplir nuestra Constitución Política, las leyes de nuestro país y las libertades de nuestra República. Al inicio del discurso, el nuevo presidente hace mención a los problemas que ha tenido el Perú, como la inseguridad que se sufre en todo el país. Asimismo, pide a la población acompañamiento y apoyo en esta nueva etapa, a pesar de todos los altibajos que han habido con los gobiernos anteriores. Al mismo tiempo, José Gerí asegura que a partir de ahora todo va a ser transparente en el Perú. Hoy asumo con humildad la presidencia de la República por sucesión constitucional, para instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional de amplia base, y para el cual tenemos que construir juntos acuerdos mínimos. El Perú atraviesa una crisis política constante que pareciera no tener fin. Gobiernos que no terminan su mandato, instituciones debilitadas y una ciudadanía cansada. A nuestros compatriotas, a nuestros hermanos del sur, del norte, del centro, de la selva, a las generaciones, a nuestros jóvenes que el día de hoy claman atención del Estado, claman interés de nosotros como autoridades, que han manifestado en diferentes espacios públicos su disconformidad. A ellos y a todas las personas a las cuales no hemos podido atender, cumplir sus expectativas, sus sueños, sus esperanzas. Y una cosa que, y hace pocos días lo dijimos acá, si hay que aprender de alguien es de Grau. Hay que ser dignos y también, en ese sentido, saber pedir perdón por los errores que se han podido cometer, por los errores que hemos cometido. Y a todos ellos, las disculpas del caso y una promesa. La promesa de comenzar a construir, sentar las bases de un país que permita justamente, con la empatía, que permita justamente generar una reconciliación entre todos los peruanos. Debemos sembrar esas bases el día de hoy. Y para ello tenemos que tomar acciones inmediatas. El mal que nos aqueja en este momento es la inseguridad ciudadana. El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales. Ellos son el día de hoy nuestros enemigos. Y como enemigos
debemos declararle la guerra a la delincuencia. Y para ello tenemos a nuestra Policía Nacional, tenemos a nuestras Fuerzas Armadas y tenemos que tener el compromiso de las demás instituciones del Estado, del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación y todas las instituciones del Estado, para justamente no solamente declararle la guerra a la delincuencia, sino ganar esa guerra de una vez por todas. Y el día de hoy tenemos que iniciar ello. Otro compromiso que tenemos que asumir como gobierno de transición es justamente garantizar con transparencia la legalidad y la neutralidad del proceso electoral próximo que conducirá a la elección de un próximo gobierno constitucional. Cuando me dirigí hasta acá, desde la oficina, pasaron por mi cabeza 1000 cosas. Y voy a hablar fuera de un discurso. Voy a hablar como José Enrique Gerí Oré. Lo dije acá hace un par de días y lo dije en otras actividades. Los cargos no hacen a las personas. Las personas hacen o pueden redefinir los cargos. Se me puede criticar muchas cosas, lo sé, pero no se puede criticar mi voluntad de querer hacer las cosas. Y esa voluntad va a estar orientada justamente a esa declaratoria de guerra a la delincuencia, a garantizar un proceso electoral transparente, limpio y ordenado, y también garantizar y hacer todos los esfuerzos colectivos para garantizar la estabilidad. Nuestro país merece más, nuestra población merece más de sus autoridades. Y lo que hemos escuchado los últimos días es justamente ese clamor, esa falta de esperanza que ha tenido nuestra población. Pero el día de hoy tenemos la obligación de cambiar esa historia. Las circunstancias nos llevan hoy a esta posición y la humildad, la responsabilidad y el compromiso me va a sobrar justamente para poder hacer los cambios que se necesitan y poder cumplir ello. Porque nuestra población, aquella que se moviliza en diferentes partes del país, merece tener esperanza de que podemos ser una mejor nación, un mejor país, y que en democracia, en tranquilidad, podamos ser la nación que siempre debimos ser. Lo dijimos también hace un par de días, nuevamente citando esa sesión solemne de Grau. Hay ejemplos que hay que seguir. No estaremos a la altura de héroes grandes como los que hemos homenajeado hace poco, pero con corazón y con decisión podemos hacer los cambios necesarios para que nuestra patria enrumbe en el camino que tiene que tener. Hoy estamos a la mira de todo el mundo, no solamente por la sucesión constitucional que acabamos de evidenciar, sino porque nuestro país tiene justamente esa oportunidad para ser el país que siempre debió ser en el continente. Señores congresistas, pueblo peruano, el compromiso de hacer las cosas de una manera distinta, el compromiso de hacerlas con voluntad, voluntad para cambiar las cosas, está. Les quiero pedir al Congreso de la República, a la población, que confiemos en que podemos cambiar y que podemos hacer mejor las cosas. Nuestro país lo merece y que Dios guíe no solamente mis decisiones, sino nos dé sabiduría, nos dé mucha sabiduría para poder actuar pensando en nuestro país. Diferencias seguirán habiendo, inevitable, pero que sea el consenso y los acuerdos mínimos que podemos llegar
entre todos los poderes aquellos que sean los que pasen a la historia y que el día de hoy cambiemos de una vez por todas esa historia y a partir de ahora construyamos el país que debemos ser, el Perú que debemos ser, el Perú de nuestros sueños, de los sueños de nuestros padres, de nuestros abuelos, así como el sueño de nuestros hijos, de las generaciones, de la generación Z, que está con justo derecho exigiendo cambios, y cambios es lo que le vamos a dar a nuestro país. Muchas gracias y que viva el Perú. Han marcado asistencia 109 señores congresistas, más Jáuregui, Pablo Medina, Vergara, Paredes, Castro. El quórum para la presente sesión es de 59. Señores congresistas, con el quórum reglamentario se inicia la sesión semipresencial del Pleno del Congreso de la República, acordada por la Junta de Portavoces de hoy, 9 de octubre del 2025. Señores congresistas, se va a consultar la admisión de las mociones de orden del día 19.769, 19.770, 19.771, 19.772, de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Tiene la palabra la congresista Susel Paredes Piqué para que fundamente la moción de orden del día 19.769 en nombre de sus autores hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Desde que la señora Dina Boluarte tomó el cargo de presidenta, se han venido sucediendo muchos hechos que le han hecho daño al Perú, que ha hecho enfrentarse a los peruanos contra los peruanos. Primero, sin respetar el derecho a la protesta de hermanos en Puno, en Ayacucho, en distintas regiones, sumando 50 muertos. Y en la democracia, señor presidente, no se mata. En la democracia se detiene, se procesa y se sentencia. No se ejecuta. Eso hacen las dictaduras. Sin embargo, en esos primeros días no se procedió conforme deben hacerlo las democracias. Un ejemplo aquí cerca, Brasil. 2.000 personas toman el Palacio de Gobierno. Toman el Palacio de Gobierno y el Congreso y rompen todo, los cuadros, las vitrinas. Yo he estado y han puesto en unos escaparates las cosas que rompieron los vándalos golpistas que querían impedir que tome el poder el presidente Lula. ¿Cuántos muertos? Ninguno, porque es una democracia. Se detuvo, se procesó, se sentenció. Aquí no, aquí se mató. Entonces, ese es el primer punto. Y ese pueblo merece justicia y las madres nunca se cansan de buscar justicia para sus hijos. Luego, tenemos el caso de los actos que configuran o que podrían configurar delitos. Cambios de joyas carísimas a cambio de desembolsos, autoridades. Mentirle al pueblo peruano y decirle es una joya de antaño. Y después le encuentran la tarjeta de propiedad del reloj. Porque esos relojes resulta que tienen tarjeta de propiedad y se verificó que sí existían los Rolex. Mentirosa. Después se operó, dejó sin gobierno al país, con anestesia, ya lo ha dicho el propio doctor, que pobre doctor Cavani casi pierde su carrera. Felizmente reflexionó y ha dicho la verdad, él es un buen profesional. Y sí, ella se operó de varias cosas y no porque tenía torcido el tabique, sino para estar más presentable, digamos. ¡Qué frivolidad ante un país que sufre! ¡Qué frivolidad
ante la demanda de justicia de las madres de los muertos del principio de su gestión. Y luego, la inseguridad ciudadana absoluta. Matan a los choferes sentados en su timón, a los cobradores. La gente ya no se quiere sentar detrás del chofer. No es posible. Y ya no vamos a ir ministerio por ministerio, porque tendríamos que hacer unas auditorías y hay una serie de denuncias gravísimas de malos manejos en los ministerios. Falta de ejecución. Solo cultura. Casi achican el polígono de Nazca. Pero felizmente, en labor de fiscalización, eso se impidió. Entonces, razones muchas. Por eso es una de las presidentas que en el planeta Tierra tiene menos popularidad que nadie. Ha llegado a tener el 2%, es decir, ha llegado a ser el margen de error. Y yo creo que ella continúe en Palacio de Gobierno es un error que este Congreso tiene la oportunidad de corregir. Que no se vaya a ninguna parte, que responda ante la justicia aquí. Si ella dice que es inocente, que se quede a defenderse. Que no se escape, que responda por sus actos. Y aquí, quienes representamos al pueblo, exigimos que se vaya a su casa. La despedimos. No que renuncie, que se vaya porque ella no ha estado a la altura del cargo. No ha honrado el cargo de presidenta de la República. ¡Fuera, Dina! Muchas gracias, congresista. Ahora es el turno de la congresista Norma Yarrow para que fundamente la moción de orden del día 19770 en nombre de sus autores hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Para la bancada de Renovación Popular, tomar esta decisión fue una decisión responsable y lo dijimos desde un comienzo que íbamos a hacer una oposición pensando en la ciudadanía. Hemos venido evaluando durante mucho tiempo el accionar de una presidenta de la República con una verdadera incapacidad moral. Cuando uno asume un cargo, lo asume para administrar la vida de la ciudadanía, y en este caso de los peruanos. Y hemos visto la indolencia, y más aún la indolencia que tuvo su gabinete, y en este caso el ministro del Interior, y por qué no decir el general Arriola, cuando dijo en los mensajes, en estos días de marchas, al ver a los transportistas, cómo día a día perdían la vida. Familias que se enlutaban, niños que perdían a sus padres, indolencia total. Y una presidenta que se llenaba de orgullo al decir que era una mujer que no estaba metida en actos de corrupción, cuando todos los días veíamos que era una mujer incapaz de hacer un mea culpa a todo este de gobierno que nos jalaba. Mucha gente criticaba a Renovación y decía que éramos un cogobierno, y no, señores. Éramos una oposición que queríamos ver la posibilidad de que enmendara esos errores, que cambiara un gabinete, pero no. Trajo un ministro cuestionado como Santibáñez, que mintió a la población diciendo que haría el frontón, una cárcel inviable, a todas luces, mintiéndole al Perú. Y seguimos viendo que esa incapacidad moral se multiplicaba todos los días. Y ayer vimos cómo a un grupo musical lo baleaban, habiendo gente de por medio, y ella seguía ignorando y sigue ignorando esta delincuencia, esta criminalidad que tiene corroyendo la vida de miles de peruanos. Y nosotros, señores, nosotros hemos sido incapaces en muchos momentos de llamar la atención. Hoy mismo nos dobló o nos quiso doblar llevándonos a la PCM para tomarse la foto con los transportistas. Renovación dijo no va. Y no va, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos electos por el pueblo, por elección popular.
Y a eso nos debemos. Nos debemos, ¿sabe qué? Presidente, que esta vacancia sea votada porque tenemos que enmendar muchos errores que hemos cometido. Y es de humanos pedir perdón, porque sí nos hemos equivocado, porque hemos dividido al país, porque la gente tiene derecho al reclamo, a un reclamo justo de todo peruano que es maltratado, que es violentado, y que es violentado por una presidenta, por un gabinete que solamente ha sabido reciclarse en el tiempo, que no ha sabido poner la inteligencia policial y que asimismo a nuestra Policía Nacional ha sido maltratada y que existe también corrupción dentro de la policía. Pero a nuestro mando medio chiquito ni siquiera armas se le ha dado y ha ido creciendo la extorsión, la criminalidad. Pero ella no, ella sigue viviendo en una fantasía, sometiendo al peruano. Eso es incapacidad moral. Eso es matar a tu país, desangrar al peruano, señor. Y me siento orgullosa, mi bancada se siente orgullosa de ser lo que hayan presentado hoy esta moción de vacancia. Merece ser vacada esa señora presidenta, merece ser sancionada. Y esperemos que sí existan los votos suficientes. Y si no es hoy, mañana no empiecen a negociar o ofrecer obras, puestos, ni favores, porque ya se está muriendo la gente. 7 peruanos diarios, señor presidente. Yo les pido a los congresistas, a los que representan al pueblo, a todas las regiones, que sigamos unidos en esta vacancia. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Elías Varas para que fundamente la moción de orden del día 19.771 en nombre de sus autores, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Nos vimos en la obligación de presentar una moción de vacancia en las cuales hemos presentado 12 fundamentos de hecho y de derecho, debido a que esta situación que vive nuestra patria es una situación insostenible, presidente. Por ello, presidente, esta moción de vacancia, la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, hoy no estamos frente a un simple debate, colegas congresistas, estamos frente a una situación límite, un punto de quiebre para el país. La incapacidad moral de la presidenta Dina Boluarte ya no es una percepción política, es una realidad que se mide en cifras de muerte, de violencia y abandono del pueblo. Las cifras son insoportables. Según el SINADEF, solo entre julio y septiembre del año 2025 se registraron 575 homicidios, el trimestre más violento desde que se tienen los registros, presidente. Entre enero y septiembre, el país ya acumuló 11.995 asesinatos desde el año 2017. Son vidas, no es un número, no solamente es simple estadística. Niños baleados, transportistas acribillados, colegios, bodegas y taxistas extorsionados, comerciantes asesinados, artistas muertos, atacados en sus propios escenarios. ¿Y qué hace el Ejecutivo? Probablemente muy poco o nada. No hay plan, no hay estrategia, no hay liderazgo, solo improvisaciones y consejos que solo reflejan una total indiferencia al dolor de los familiares de quienes ya no nos acompañan. Hoy el gobierno nos ha abandonado, señores, nos ha dejado indefensos y nos ha condenado a vivir con miedo. En el artículo 113, inciso 2 de nuestra Constitución, nos otorga la facultad y el deber como representantes de la nación de declarar la vacancia por incapacidad moral. Moral que es una de las peores crisis que viven todos nuestros funcionarios públicos y nuestras instituciones de nuestro querido Perú. Y aquí no hablamos de un error pasajero, hablamos de una conducta reiterada de omisión y de falta de liderazgo.
de designaciones improvisadas de ministros incapaces y que han dejado al Perú de rodillas frente al sicariato, la extorsión y el crimen organizado. Por eso, colegas, hoy no decidimos sobre una persona, decidimos sobre la vida de todos los peruanos. Decidimos sobre el libre trabajo y la oportunidad de querer desarrollarse cada ciudadano de nuestro país. La familia y la seguridad de millones de peruanos. No declarar la vacancia sería traicionar esa confianza, sería avalar la omisión, la improvisación y la violencia que ya nos desborda. Hoy, colega congresista, el Congreso debe estar a la altura de esta historia de nuestra patria. La vacancia no es una opción, es un deber moral, señores, constitucional y político en defensa de la vida de los peruanos. No hay forma, presidente, de vivir dentro de un clima y un país que goce de paz, un país que logre alcanzar la felicidad y sobre todo, presidente, que genere bienestar a sus ciudadanos. Por ello, el día de hoy, no queremos los congresistas que estamos acá, al margen de nuestras diferencias, que son muchas, pero consideramos que el día de hoy tenemos que coincidir. No podemos darle la oportunidad a un gobierno que no tiene atisbos de siquiera generar confianza, un gobierno que representado por su presidente de la República tiene solamente expresiones desafortunadas, expresiones de desprecio al pueblo. Por ello, el día de hoy, colegas congresistas, espero que los votos y los compromisos con quienes permitieron que estemos el día de hoy representándolos en este espacio del Poder Legislativo, se sientan al menos que les generemos la confianza a ese pueblo que esté esperando que ya no siga el gobierno de la señora Boluarte. Un gobierno de incapacidad, pese a que juraban sus ministros de luchar contra la corrupción. ¿Y qué hemos tenido ahora? Una franca corrupción. Si antes decían que el gobierno del profesor Castillo era corrupto, este gobierno que muchos han silenciado acá es un gobierno históricamente, creo que el más corrupto de la historia de nuestro Perú. Por ello, vacancia digna ya. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Pasión Dávila para que fundamente la moción de orden del día 19772 en nombre de sus autores hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente, colegas congresistas. La bancada socialista no solo hoy presenta la vacancia. Desde el año 2021, desde el 7 de diciembre, hemos pedido la vacancia porque este gobierno era el legítimo. En ese sentido, hoy presentamos ante esta representación nacional la moción de vacancia 19772, que nace del clamor del pueblo. No es una acción política más, es un acto de justicia moral y defensa de la dignidad nacional. La señora Dina Boluarte ha demostrado una incapacidad total para gobernar, para proteger la vida, la seguridad y los derechos de todos los peruanos. Bajo su gestión, el crimen y la violencia han tomado las calles, colocando al Perú en el 10º lugar del ranking mundial de inseguridad. Solo en el año 2024 se registraron más de 16.000 casos de extorsión. En lo que va del año 2025, las denuncias ya superan las 18.000. Más de 80 transportistas han sido asesinados y 2 millones de pequeñas empresas viven en amenazas por la criminalidad organizada. Ante esta tragedia, la respuesta de la señora Boluarte fue una burla al pueblo, recomendar no contestar llamadas desconocidas para evitar extorsiones. Una muestra de intolerancia e irresponsabilidad que insulta al país entero. Ayer mismo, una balacera en un concierto popular dejó heridos y sembró el pánico entre cientos de familias. La violencia
ya no respeta plazas, escuelas ni hogares. El Perú vive con miedo, mientras el gobierno se protege en el silencio y la impunidad. Pero no se trata solo de incompetencia, colegas. Hablamos de abandono del cargo, de mentiras al país, de corrupción e enriquecimiento ilícito y de responsabilidad política en la muerte de más de 60 hermanos durante las protestas sociales. Boluarte no gobierna, se aferra al poder para blindarse de las investigaciones que pasan sobre ella y su entorno. El artículo 113, inciso 2 de nuestra Constitución es claro: la presidencia vaca por permanente incapacidad moral. Y hoy esa incapacidad es evidente, manifiesta y dolorosa. Por eso, con respeto, pero con firmeza, decimos ante la historia y ante el pueblo del Perú: Dina Ercilia Boluarte Segarra ha perdido la legitimidad moral para seguir gobernando. Esta vacancia no es venganza, es justicia para los caídos, verdad para las familias y la dignidad para la República. Por el pueblo, por la vida y por el Perú profundo, vacancia ya está definida. Colegas congresistas, sabemos nosotros, cuando pasamos los momentos más difíciles, es momento de concertar, es momento de dialogar, es momento de entendernos entre los peruanos, porque el Perú no tiene límites, pero sí que vengan las buenas ideas, que vengan las propuestas, y nosotros como peruanos conscientes que queremos a la humanidad, busquemos la mejor solución. Creo que tenemos la suficiente capacidad para poder hacer cuando hay un consenso sano, sin intereses particulares. El Perú no merece particularizar intereses, lo que merece es consensuar, dialogar y buscar una alternativa que podemos evitar estos asesinatos, las extorsiones, la muerte, la pobreza. En ese sentido, hoy nos toca vacar a esta... Gracias, congresista. Para oponerse a la admisión a debate de las mociones, los grupos parlamentarios tienen 1 minuto cada uno, con un máximo de 5 minutos entre todos, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento del Congreso de la República. Si no hay intervenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 89A del reglamento del Congreso de la República, se va a consultar la admisión de la moción de orden del día. ¿Sí? Sí, quiero poner. Congresista Camiche se va a oponer. Adelante. Gracias, señor presidente. Por amor al Perú, yo quisiera hacer 2 preguntas. ¿De quién es la culpa que está pasando todo esto? Y la segunda pregunta es, ¿y ahora qué sigue? Gracias. Gracias, congresista. Si no hay otra intervención, de conformidad con lo establecido en el artículo 89A del reglamento del Congreso de la República, se va a consultar la admisión de la moción de orden del día 19769, moción de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Se recuerda que para la admisión de la moción del pedido de vacancia se requiere el voto a favor de por lo menos el 40% de los congresistas hábiles. Sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. Sánchez presente. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 111 congresistas.
más Paredes Castro, Vergara, Sánchez, Lizarzaburu, Salguana y Torres Salinas. El número de congresistas hábiles es 122. El 40% es 49. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Lizarzaburu, a favor. Paredes Castro, a favor. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 108 congresistas, 1 en contra, 1 abstención. Más a favor Lizarzaburu, Paredes Castro, Juárez Gallegos, Torres Salinas y Salguana Cavides. En consecuencia, ha sido admitida la moción de orden del día 19769 de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Votación cerrada. Han votado a favor 109 señores congresistas, más Paredes Castro, Lizarzaburu, Vergara, Torres Salinas, Salguana, Juárez Gallegos, en contra 1, 0 abstenciones. En consecuencia, ha sido admitida la moción de orden del día 19772 de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Señora relatora, de lectura al literal C del artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República. Reglamento del Congreso de la República. Procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución. Artículo 89A. El procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso C. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del 10º, salvo que 4/5 partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. El presidente de la República, cuya vacancia es materia del pedido, puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado hasta por 60 minutos. Muchas gracias, señora relatora. Tiene el uso de la palabra el congresista César Revilla. Presidente, en virtud del artículo 89A, literal C, solicito, presidente, que se acuerde citar para el día de mañana, de manera inmediata, a la señora Presidenta de la República para poder tomar el debate de la vacancia y poder votarla. Muchas gracias. Lea el artículo 89A, inciso C. Reglamento del Congreso de la República. Procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución. Artículo 89A. El procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso C. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni después del 10º, salvo que 4/5 partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor o su debate y votación inmediata. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial.
el presidente de la República, cuya vacancia es materia del pedido, puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado hasta por 60 minutos. Muchas gracias, señorita relatora. Señores congresistas, estamos pasando lista. Asistencia cerrada. Han marcado asistencia 114 señores congresistas, más Paredes Castro, Sánchez, Torres Salinas, Coahuila, más Cutipa, más Quiabra, más Burgos, más Paul Gutiérrez, Valer, congresista Elías. Al voto. Presidencial. Señores congresistas, se solicita la dispensa de trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Señores congresistas, se suspende la sesión hasta las 11:30. Buenas noches, señores congresistas. Continúa la sesión. En vista que la Presidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, ha sido convocada y no se ha presentado al Congreso de la República, se continuará con el procedimiento de vacancia. De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces el 9 de octubre de 2025, el tiempo para el debate será de 2 horas, distribuidas proporcionalmente entre los grupos parlamentarios, sin interrupciones y sin tiempo adicional. Y los señores congresistas no agrupados tendrán 1 minuto cada uno para poder intervenir sin interrupciones, sin tiempo adicional y sin cederse tiempo entre ellos. De la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, ha sido convocada y no se ha presentado al Congreso de la República, se continuará con el procedimiento de vacancia. De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces el 9 de octubre de 2025, el tiempo para el debate será de 2 horas, distribuidas proporcionalmente entre los grupos parlamentarios, sin interrupciones y sin tiempo adicional. Y los señores congresistas no agrupados tendrán 1 minuto cada uno para poder intervenir sin interrupciones, sin tiempo adicional y sin cederse tiempo entre ellos. Señora relatora, de lectura al tiempo de debate. Distribución proporcional del tiempo de debate. Tiempo de debate 2 horas. Muchas gracias. Una intervención. Presidente, yo quisiera plantear una cuestión previa para que pudiéramos ir directo al voto. Creo que ya hemos debatido, ya hemos consensuado, todos los congresistas de la República, al margen de nuestra orientación política, ideológica, al margen de nuestras bancadas, estamos de acuerdo con que la señora Boluarte no debe quedarse ni 1 minuto más en el gobierno. Que no haya venido aquí a defenderse nos demuestra una vez más que es una persona que es incapaz de defender, ¿no?, su honor en el hemiciclo y que le ha faltado el respeto al Congreso también al no venir. Entonces, presidente, yo pido que podamos ir al voto. Al no haber intervenciones y entendiendo que el ánimo de todo el Congreso de la República es ir directamente al voto, sírvanse marcar asistencia. Constitución Política del Perú, cuya aprobación requiere de una votación calificada no menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso, es decir, 87 votos.
Del artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República, el acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República consta en resolución del Congreso. Por consiguiente, se dará lectura a la resolución del Congreso. Señorita relatora, de lectura. Proyecto de resolución del Congreso 001-2025-2026 CR. El presidente del Congreso de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la resolución del Congreso siguiente. Resolución del Congreso que declara la permanente incapacidad moral de la Presidenta de la República y la vacancia de la Presidencia de la República. Considerando que con fecha 9 de octubre de 2025 se presentaron las mociones de orden del día 19.769, 19.770, 19.771 y 19.772, que proponen la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, con los cuales se inició el trámite previsto en el artículo 89A del Reglamento del Congreso. Que conforme al procedimiento previsto en el artículo 89A del Reglamento del Congreso, en la sesión del Pleno del 9 de octubre de 2025, se dio cuenta de las referidas mociones y en la siguiente sesión semipresencial del 9 de octubre del año en curso, previa deliberación, el Pleno aprobó su admisión, acordándose que el debate y la votación del pedido de vacancia se efectuaría el 9 de octubre a las 23:30. Que en la sesión semipresencial del Pleno del Congreso del 9 de octubre de 2025, la Presidenta de la República, la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, en el marco del procedimiento establecido en el inciso C del artículo 89A del Reglamento del Congreso, no ejerció su derecho de defensa, respetándose de esta manera el derecho constitucional al debido proceso. Ha resuelto. Artículo 1. Declaración de permanente incapacidad moral de la Presidenta de la República. Declárese la permanente incapacidad moral de la Presidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Artículo 2. Declaración de vacancia de la Presidencia de la República. Declárese la vacancia de la Presidencia de la República y, en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Comuníquese, publíquese y cúmplase. Asistencia cerrada. Han marcado asistencia 120 señores congresistas, más Coahuila, Paredes Castro, Tello Montes. Al voto. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Salguana a favor. Han votado a favor 118 congresistas, más Salguana, Paredes Castro, Coahuila, Jáuregui, 0 en contra, 0 abstención. En consecuencia, ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República, la resolución del Congreso aprobada será comunicada de inmediato a la vacada y al presidente del Consejo de Ministros y se publicará según lo dispuesto en los incisos E, F del artículo citado. Señores congresistas, se levanta la sesión y se convoca de inmediato a la sesión solemne de asunción del cargo del presidente de la República, del presidente del Congreso.